el turno de nuestra siguiente expositora. Ella también es paciente de XLH, nos va a contar un poco desde su mirada que ha sido crecer, vivir y saber mucho sobre XLH en su vida, en su día a día. Ella, además de ser paciente, es mamá también. Ella también tiene formación científica, también es una divulgadora científica y por tanto es muy importante para nosotros que nuestras habilidades, que son diversas y distintas, también se reflejen cuando hablamos desde nuestra enfermedad. Así que vamos a recibir a Lorena, por favor, adelante. Muchas gracias. Ocupo... ¿Cuál? ¿Este? Aquí ¿Ahí? ese es para la grabación y ese es para tu habla. Entonces, pero hablo por aquí. Sí. Gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes ya. Muchas gracias a todos por estar acá. Hoy día les voy a contar un poco, como me presentaron, les voy a contar un poco desde el diagnóstico a cómo ha sido mi desarrollo y mi vida con el XLH, que por cierto, hace muy poco supe que se llamaba así. El pasador de diapositivas es este de acá. Sí. Para allá. Ya. En la mitología céltica y muchas mitologías nórdicas, encontrarse con un ciervo blanco es un símbolo de buen augurio, de buena suerte o de comunicación con aspectos más divinos, ¿ya? La posibilidad de ver o encontrar un ciervo blanco es de 1 cada 20.000, que es la misma prevalencia que tiene el XLH. Cuando yo nací, en la década del 80, se sabía bastante poco. Era muy poco conocido. Yo además soy de región, entonces todo es más difícil cuando uno es de región. Hay menos especialistas, se conocen menos los términos. Entonces, por supuesto que mis papás no sabían lo que me pasaba, porque en mi caso es una mutación de novo. Entonces, no había nadie, ni en mi familia, ni nadie que tuviera idea o algo similar o siquiera algo remotamente conocido. Yo soy la mayor de 4 hermanos, soy la única que tiene la mutación. Bueno, ahí están mis papás, mi mamá ya estaba embarazada de mi hermana y todavía no sabían qué me pasaba. Y bueno, yo como que lloraba mucho, por supuesto que le decían a mis papás que eran unos malcriadores, que tenían esta niña que lloraba tanto y que no quería caminar, todo porque era regalona, primeriza, quién sabe, quizás también porque era rubia. Entonces, la culpa siempre es de uno. Y mis papás me motivaban, trataban de hacer que yo caminara, y bueno, primero se me arquearon los brazos, después se me arquearon las piernas, y ahí pueden ver en algunas fotos, muy ochenteras, cómo se ve el varo ahí en las piernas. Y era una búsqueda y un sufrimiento constante de no saber y no entender qué era lo que estaba pasando. Hasta que mi mamá me llevó un día a la Teletón de Valparaíso. Yo vivo en Viña, nací en Viña también, pero toda mi vida crecí en La Cruz, que es un pueblo cerca de Quillota, de donde vienen las paltas y las chirimoyas. Entonces, de hecho, cuando yo vivía allá, creo que había un solo semáforo. Yo creo que esa es una buena referencia de urbanización. Entonces me llevaron a la Teletón de Valparaíso con la doctora Margarita del Solar y fue la primera vez que mis papás escucharon del diagnóstico. Y de ahí empezó un largo peregrinar, que ya llevaban un largo peregrinar en muchos especialistas, y de ahí continuó el largo peregrinar y encontraron al doctor Musso en Santiago y él empezó con el tratamiento pasado los 2 años. Con el Rocaltrol, me tengo una foto moderna, no tengo las fotos antiguas, no sabía que iba a dar esta charla, lo siento. Y las sales de fósforo, los fosfatos, el fósforo Sandoz, que al principio lo compraban acá, pero en algún momento se descontinuó y mis papás no sé cómo hicieron y se consiguieron que trajeran de Suiza. Y me acuerdo que llegó una caja gigante con un montón de fósforo y era como, ahora sí que me lo tenía que tomar porque más encima habían traído estos fósforos importados del extranjero que había sido así como muy caro y muy difícil.
pero para los que no lo conocen, son unas pastillas efervescentes que tenían muy mal sabor. Y uno cuando es niño no entiende mucho del tratamiento. Entonces me los mezclaban con Coca-Cola, porque era efervescente, tenía fosfato. Pero no era de mi preferencia. Me los mezclaban con sopa. Y con sopa lo toleraba mucho mejor y me lo podía tomar mejor. Mi abuelita hacía como una especie de caldos de pollo, de verdura, y no le echaba sal y le echaba, me los ponía en un potecito chiquitito, era como japonesita, y tomándome la sopita. Y eso me funcionaba bastante mejor. Pero aún así tenía muy mal control metabólico, en parte porque costaba darme los medicamentos y en parte porque todo esto fue bastante tardío, entonces tenía muy mal control metabólico y tenía muchas hipercalcemias y bueno, varias molestias asociadas a eso. También me traían con un ortopedista en Santiago, pero la verdad es que ni siquiera busqué la foto porque lo pasábamos tan mal, nos retaba todas las veces, me retaba a mí, retaba a mis papás, que terminaba siendo un sufrimiento para todos. Pero yo creo que todos por aquí han pasado algo similar. La gran incertidumbre para mi familia, para mí no, porque yo estaba feliz, yo quería puro ir al colegio, pero la gran incertidumbre para mi familia era la etapa escolar, cómo lo iba a hacer y cómo iba a llevar la etapa escolar. La primera parte salvada porque mi tía era educadora de párvulo y tenía un jardín, así que salvada. Ahí estaba. Pero después, bueno, tenía que entrar al colegio, empecé a ocupar las órtesis con el ortopedista que venía acá a Santiago, y en algún momento mis papás dijeron, bueno, en realidad esto ya es difícil, como queremos evitar que tenga dificultades, que le hagan bullying, como diríamos hoy en día, entonces se les ocurrió que lo mejor era taparlo. Entonces mi mamá tenía una máquina de coser y me hacía unas faldas largas, unos pantalones pata de elefante, bueno, y todo me lo adaptaban para que fuera más largo y se tapara, no se viera, o tratar de ocultarlo un poco. Yo hoy en día no sé si tendría la misma mirada, pero en ese momento era una alternativa. Voy a servirme agüita porque aquí. Ok, entonces, en mi etapa escolar yo tenía intereses diversos, me gustaba el teatro. Fui un año al taller de teatro, pero como que marcó toda mi vida, incluso nos fuimos de gira, de Quillota a Limache. Yo soy una estrella. Me gustaba mucho aprender, me iba muy bien en el colegio. Me gustaba siempre experimentar. Mi papá una vez me enseñó a hacer como colonias con pétalos de flores y yo, ¿qué me dijeron? Tenía un montón de botellas, un montón de experimentos con distintos pétalos, distintos colores, distintas cantidades de alcohol, distinta cantidad de agua, unas cuestiones podridas por todos lados. A mí me gustaba mucho experimentar. Y me gustaba mucho leer, por suerte, porque la indicación que me dieron en ese momento era que no podía hacer actividad física, entonces yo estaba eximida de educación física, nunca hice, y me mandaban a la biblioteca. Por suerte me gustaba leer, imagínense si no. Bueno, y así fue transcurriendo mi etapa escolar hasta que a los 15 años yo por el colegio tuve que leer La Metamorfosis de Kafka, como me imagino que a muchos de ustedes les tocó algo parecido. Para los que no lo hayan leído, en el libro, el protagonista un día despierta y se transforma en cucaracha, básicamente. Y no explican nunca por qué. Entonces, el resto de la historia transcurre en cómo vive su vida. Entonces, a mí, de 15 años, me costaba mucho entender por qué pasaba esta situación y en ningún momento lo explicaban dentro de la historia. Por ejemplo, no sé, lo picó una araña, le pasó algo, que explique esa situación. Entonces, yo le pregunté a mi profesora de lenguaje de ese momento y me dijo así como, porque eso no es lo importante es lo que pasa de ahí en adelante, cómo se moldean sus relaciones con el entorno a partir de esta situación. Lo importante no es explicar el por qué. Y ahí yo entendí, hasta ese entonces yo a veces trataba de entender por qué, porque yo era la única en el mundo. Pero a partir de ese momento yo entendí que eso ya no era lo importante.
Lo importante era cómo se iban a modelar mi vida de ahí en adelante. Y bueno, por esa misma época, estaba llegando al final de mi crecimiento, más o menos como es ahora. Imagínense. Y mis papás sabían que me tenían que operar para corregir el varo, pero no sabían dónde. Entonces, buscando, encontraron estos hospitales, los hospitales Riner en Estados Unidos, y querían llevarme para allá. Yo veía que nosotros económicamente no teníamos la posibilidad de ir, pero ellos estaban buscando a lo mejor desde Chile, tercer mundo, alguna beca o algo así como para poder ir, y estaban iniciando, evaluando la posibilidad de hacerlo allá. Pero fue el atentado a las Torres Gemelas. Y a las pocas semanas llegó una carta a mi casa diciendo que no recibían pacientes extranjeros. Entonces ahí hubo que buscar una solución local. Y a diferencia de ahora en el café, veo que muchos tenían una doctora en común, ya yo nunca la conocí, nunca llegué a esa, mi vida no fue por ese lado, fue por otro. Entonces llegamos a un traumatólogo acá en Santiago que yo creo que no tenía experiencia y tampoco tuvo la delicadeza de haber derivado o haber buscado a otra persona. Entonces, después de esas cirugías, que fueron dos, osteotomías múltiples, primero en una pierna y después en la otra, quedé con una pierna un poco más larga que la otra, por eso cojeo. Quedé con una pierna que igual no estaba corregido el varo, como ya se pueden haber dado cuenta. Y bueno, y todo eso fue en cuarto medio, cuando yo estaba en mi proceso de cuarto medio también. Pasé con el mínimo de asistencia, pero pasé. Y ese es como el resumen de todas las cirugías que he tenido hasta el momento. Son 8. A veces pienso que deberían darme como esas tarjetitas de los cafés para que la 10ª sea gratis. Pero bueno, he tenido las 2 osteotomías cuando tenía 16 años, después una tercera que fue en Viña con otro cirujano para tratar de corregir el varo de esta pierna. Fue bastante cruenta, fue bastante traumática, lo pasé bastante mal. Y después, a los 20 años, tuve el retiro de los clavos porque yo sentía que se me corría un clavo. Y el doctor me decía que no, que era imposible. Hasta que un día desperté, tenía una rodilla gigante, enorme, me llevaron de emergencia al IST y se me había corrido un clavo. Y tuvieron que retirarme los clavos de emergencia. Y ahí aprovecharon de hacerme el retiro de todos los clavos, porque además estaba en la universidad, había postulado para irme a intercambio y en un mes más me iba, entonces aprovecharon de retirarme todos los clavos. Además tuve a mis hijos que nacieron por cesárea y me retiraron de las 4 paratiroides que todos tenemos, yo ahora solo tengo una, me retiraron 3 porque estaban muy grandes, producto del tratamiento. Entonces, bueno, ahí hay una foto cuando yo andaba de intercambio. Me titulé, fui la mejor de mi promoción en ese momento, yo soy profesora de biología, porque también era como, yo les dije, que siempre me había gustado aprender y siempre me había gustado experimentar. Y me gustaba también el teatro, comunicar, entonces era lo que me hacía más sentido en ese momento. Y yo me titulé, había hecho muchas ayudantías, había trabajado en proyectos de investigación dentro de la universidad, hablaba inglés y según yo tenía muchas posibilidades, una estrella, un futuro prometedor. Me llamaban mucho a las entrevistas, pero no me llamaban más. Me llamaban mucho, llegaba mucho a las ternas por mi currículum, pero después no me llamaban más. Y yo al principio pensaba que era porque era joven, porque no, sin experiencia, pero en la medida en que fueron pasando las entrevistas, eventualmente algunas personas fueron un poco más directas conmigo y me dijeron cosas como que cómo me iban a contratar con este tamaño o qué iba a hacer yo cuando los alumnos se burlaran de mí. Y ahí entendí, a través de muchos años y de muchos intentos, que en el fondo no importaba que fuera la mejor, simplemente las personas miraban mi condición.
Y eso, bueno, les voy a contar cómo salió todo, porque hay todo un plot twist a partir de eso. Pero durante muchos años, esta es la primera vez que lo cuento en público, durante muchos años me daba mucha vergüenza decir esto en público. Pero el año pasado salió todo este tema de Giselle Pelicot y que hablaba de cómo la vergüenza tenía que cambiar de bando, y ahí yo entendí que yo no tenía que tener vergüenza de haber sufrido discriminación. Vergüenza deben tener las personas que ejercen la discriminación. En Chile, según las encuestas más recientes, el 9% de las personas con discapacidad acceden a la educación superior. La tasa de empleabilidad es alrededor entre el 30 y el 40%, siendo siempre peor para las mujeres. Y tenemos la ley 21.015, que tiene un cupo reservado de un 1% para las personas con discapacidad, pero son empresas grandes, cada 100 trabajadores, y aún así esos cupos no se llenan. Hay mucho por hacer todavía. Pero bueno, me casé, tuve a mis hijos, esa es la foto con mi primera hija. Mi hija tuvo alergia alimentaria y eso fue hace 15 años, era completamente desconocido. Yo me daba cuenta, porque como yo había estudiado biología, yo iba a los especialistas y era como, no entiende realmente de qué se trata esto. Yo podía leer artículos y buscar por mí misma, entonces me faltaba información y entendía que la lactancia de mi hija era su principal tratamiento. Entonces desde ahí, como siempre me ha gustado leer y me ha gustado como aprender, tomé muchos cursos de lactancia, tomé cursos de asesora de lactancia, un montón de cosas, me formé bastante, pero pensando como en mí, como yo me voy a ayudar a mí misma, además que ya les conté que tampoco encontraba trabajo, así que, o tenía trabajos esporádicos, como el reemplazo que ya le faltaba a alguien y que no tenían con quién llenar, ahí llegaba yo. Entonces tenía tiempo para leer y para formarme y para tomar cursos. Entonces, aquí viene el plot twist. Finalmente eso me llevó a empezar a trabajar como asesora de lactancia, me llamaron de un centro y empecé a trabajar como asesora de lactancia, me iba bastante bien. Hacía grupos de apoyo a la lactancia, reunía un montón de mujeres, formé una ONG en Quillota, ¿se acuerdan? La Cruz al lado de Quillota. Y yo esto lo hacía en Viña, pero también viajaba mucho a Quillota, porque mi familia es de allá, y en Quillota teníamos una ONG y recibimos la denuncia de una mujer que la habían echado de un restaurante por estar amamantando. Quizás les suena, hace algunos años atrás. Bueno, ahí estábamos. Entonces, eso se hizo muy conocido y junto a otras organizaciones que trabajaron también, nos invitaron a trabajar en la ley lactancia. Entonces, yo dije en un rato así como, ¿en qué rato esto agarró tanto vuelo? Honestamente, yo no estaba preparada para esta situación. Entonces, ahí estoy hablándole a una avenida Pedro Montt llena en Valparaíso, en el contexto del marco de la conmemoración del Día de la Mujer, y que había sido justo un mes después de que se había aprobado la ley después de 5 años. Bueno, ahí no se nota porque había un pendón, pero a mí me tiritaba todo, todo. ¿Ya? Pero ahí estaba defendiendo los derechos de las mujeres para que puedan amamantar libremente, que es la ley lactancia. Entonces yo ahí dije, bueno, yo tengo que hacer algo, yo ya no voy a volver a trabajar al colegio, lo pasaba súper mal en las entrevistas, y ¿qué hago? Entonces en eso se me ocurrió estudiar nutrición. Entonces, porque claro, para que una carrera eso no puede tener dos. Entonces me puse a buscar y encontré que en la universidad donde estudié me daban beca por puntaje PSU. Bueno, doy la PSU de nuevo, ya que tanto. Y di la PSU y pude estudiar gratis y estudié nutrición. Y hoy en día soy nutricionista. Perdón, antes de seguir por ahí. Y bueno, pude acceder 2 veces a la educación superior y 3 si consideramos el doctorado. Pero ya les conté que no es lo habitual acceder a la educación superior, que en realidad es de baja frecuencia y eso se debe por las limitaciones del entorno, porque la discapacidad
no depende de la persona, sino que está en el entorno, está en el contexto, ¿ya? Son las limitaciones que nos encontramos día a día. Yo tengo una discapacidad física, pero que es parcial. Hay muchos laboratorios a los que yo no habría podido nunca llegar si hubiese tenido una silla de ruedas, porque simplemente no había acceso, no había cómo llegar. Entonces están las barreras físicas, que son las que nosotros conocemos, como los ascensores, las rampas, que cada vez hay más. En algún momento durante la universidad, como tuve varias cirugías, la universidad no tenía rampa de acceso principal. Yo estudié primero en la Católica en Valparaíso. Y yo decía, así como, no hay rampa. Yo ocupaba bastón, podía subirlo con dificultad, pero podía. Y me decían, no, es que puede entrar por el lado donde están las rampas para que ingresen los contenedores de basura. Y yo usaba eso, porque me era más fácil que subir las escaleras de mármol tan bonitas y tan hermosas, pero que no me permitían el ingreso por donde ingresaban todos los demás. Entonces, bueno, están estas barreras físicas, están las barreras sociales como la discriminación, por ejemplo, la discriminación laboral que les comenté, y están las barreras de comunicación también asociadas al lenguaje. Creo que es importante, cuando yo aprendí esto, que no fue hace muchos años, fue hace bastante pocos años que empecé a aprender estas cosas y a interiorizarme sobre la discapacidad y aprender un poco más sobre esto, me explotó la cabeza. Quizás porque, como les conté, siempre había tenido este otro modelo como de ocultar un poco, como de que no se note tanto, nunca me había hecho consciente de que yo vivía con discapacidad. Y eso me hizo entender que si yo vivía con discapacidad, podía sufrir todas estas barreras asociadas a la discapacidad. Y que yo creo que muchos de acá las entienden, las conocen o las han vivido de cerca por algún familiar. Entonces, entendiendo que la discapacidad no depende de la persona, sino que del entorno, es importante también los entornos inclusivos. Yo, bueno, ahí estaba embarazada de mi segundo hijo, embarazadísima de 41 semanas. Y el nacimiento de mi segundo hijo me llevó a encontrar eventualmente el estudio, a conocer a FARA, a conocer a la fundación y desde ahí aprender muchísimo más sobre nuestra condición, sobre la discapacidad y sobre tantas cosas que nos están pasando que cuando estamos juntos somos todos más fuertes. Y otra cosa que me ayudó mucho fue descubrir el Pilates, porque Joseph Pilates, el que creó el Pilates, tenía raquitismo. No sé si la misma forma, pero sí tenía una forma de raquitismo. Entonces yo, que nunca había hecho ningún tipo de actividad física en el colegio, que siempre había estado vetada de todos los deportes, descubrí que podía hacer deporte, que también podía. Y que con el sistema de poleas, de resortes, yo puedo... bueno, ahora no le puse el audio, pero si alguien quiere después le puedo explicar bien el audio de la instructora de Pilates, que es además kinesióloga. Entonces, que me puede adaptar los ejercicios. En general no necesito muchas adaptaciones porque las máquinas están hechas de manera que se pueden adaptar fácilmente y que la carga se distribuye hacia los resortes. Entonces me permite fortalecerme, fortalecer mis músculos, porque al final el movimiento depende de los huesos y los músculos. Entonces yo con mis huesos ya hacemos las paces, es lo que hay, me tomo mis medicamentos, pero sí puedo fortalecer mis músculos y desde ahí tengo mucho en lo que puedo compensar. Y bueno, ahí estoy haciendo los ejercicios a veces yo necesito algunas adaptaciones como un cajón un poquito más alto o otro cojín extra que me cambien un poquito la altura de las cosas, pero en general puedo desarrollar todos los ejercicios al igual que todas las personas que asisten al taller. Yo no tengo una clase individual, tengo una clase con el resto de las personas. Y bueno, finalmente sí, fui nutricionista. Trabajé de manera independiente muy poquito porque ya dentro de nutrición dije yo, les conté un poco cómo llegué a esto, pero yo siempre quise ser científica, siempre. Entonces fue como, bueno, ya que estoy aquí, postulo al doctorado. Entonces después a través del doctorado en nutrición, pude desarrollarme y trabajar como científica. He podido hacer pasantías, conocer otros idiomas, estudiar en otras universidades. El otro día, preparando un poco esta charla, pensaba en cuántas universidades he estado, conté 8. He estado en muchos lugares.
Y creo que me quedan algunas más todavía por delante, haciendo como pasantías, estancias de investigación o lugares donde he hecho mi formación. Y he presentado mi tesis en diferentes lugares, en diferentes países. Y he podido desarrollar mi carrera o mis intereses, que he podido encontrar algo que se alinee con mis intereses después de un largo camino y de una vuelta muy larga. Que ustedes ahora deben estar pensando que soy como una superwoman, que he hecho muchas cosas. Yo a veces también, pero me da un poco de vergüenza pensar como en todas las cosas que he hecho y en todas las cosas en las que he trabajado. También tuve un negocio, he hecho muchas cosas. A veces es como el gran pez, como que no, yo también hice eso, no, yo también, no, yo también. Pero bueno, pero en realidad, más que pensar en que todos deberíamos ser superpoderosos o superhéroes, pues si tuviéramos entornos más inclusivos, mayor investigación, más empleabilidad, todos podríamos ser simplemente personas en el mundo. Para terminar, voy a tomar un poco de agua porque ha sido intenso. Puede ser la pausa dramática, porque tengo un abejorro ahí. Según las leyes clásicas de la aerodinámica, para volar se necesita un cuerpo alargado y unas alas grandes que puedan mantener la sustentación en el aire. Sin embargo, ¿cómo son los aviones? Sin embargo, los abejorros no cumplen con estas características ni con estas condiciones. Tienen un cuerpo distinto y tienen unas alas pequeñas. Es importante, hubo que replantearse y repensar las leyes de la aerodinámica para poder explicar el vuelo del abejorro, porque aún mucho antes de poder explicar cómo ocurrían las cosas, el abejorro, al igual que yo y al igual que ustedes, simplemente existimos y volamos. Muchas gracias. Lorena, diste una muy buena charla. Estoy muy emocionado, la verdad. Voy a tomarme una libertad, pido disculpas porque efectivamente muchos de los que estamos acá después de ver tu charla, lo único que te vamos a decir es sí soy. Y te quiero dar un abrazo. No. ¿Por qué te las mandaste, muchacho? Está bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. Gracias. Ya, es que seguimos. ¿Y por qué vuelan las abejas? No sé, tú eres el físico. No, bueno, sí. Para evitar esa pregunta, voy a pasar ahora a las preguntas del público. Si alguien quiere comentarle algo o decirle algo a Lorena. Me pueden preguntar lo que quieran, básicamente. Allá tenemos una pregunta. Me pueden seguir en mis redes. Yo hago divulgación. Gracias. Yo en mi tiempo libre, imaginario, hago divulgación científica también. Hola Lorena. Hola. Hola Carmen. Te felicito y es un ejemplo para todos. Todos podemos hacer lo que menos nos espera. Yo también tengo más o menos la misma historia de ella. Que yo he hecho muchas cosas. Muchas, pero yo también trabajé en el sistema público. Tuve tantos años en el hospital que también fui funcionaria del hospital. Entonces lo que pasa es que uno se limita. Uno se pone barreras. Y uno tiene que seguir adelante, aunque es lo más importante que la gente. La gente normal tiene más defectos que nosotros mismos. Nosotros, si queremos hacerlo, llegar aquí no vamos a hacerlo. Y podemos hacer muchas cosas. Y hay que seguir adelante. Y con esta organización vamos a hacer muchas cosas más. Yo tengo hasta nada, pues si quiero ir a la China, voy a ir a la China. Así luchaba la vida. Yo también me casé, cumplí 20 años el 2 de diciembre. El 2 de noviembre con mi marido. Y él siempre al lado mío, mi hija también tiene el atletismo y ella también es profesional. Ella le hace clase al adulto mayor. Ella es ingeniera de informática. Entonces le pasa que no hay que limitarse. Uno es más fuerte, la mente es la que tiene que luchar aquí.
no la parte física. La parte física es una cosa, nada más, pero todos tenemos que seguir adelante como grupo y tengan harta fortaleza la gente más joven, porque hay que luchar por uno. Nosotros somos más importantes que la gente que está afuera. Y te felicito todo lo que has logrado en la vida. Muchas Uno puede gracias. lograr muchas cosas. Yo también, yo he logrado otras cosas como te digo. Y estoy orgullosa de cómo soy. Yo creo que a uno lo hacen los premios, no es una enfermedad ni tampoco es un premio. Es para salir adelante a ver cómo lo vamos a lograr. Y todos los que estamos aquí hemos logrado muchas cosas que no pensamos hacer. Así que hay que seguir adelante y demostrarle al mundo que nosotros somos más fuertes que ellos mismos. Muchas Gracias gracias. por tu testimonio porque es bonito, muy bonito lo que dices. Muchas gracias, sí. Yo creo que, disculpa, Jope. Yo creo que sí, efectivamente una parte tiene que ver cómo uno se toma las cosas, cómo uno se toma la vida, pero también es cierto que hay cosas que dependen del entorno y que es importante el que estemos hoy día aquí reunidos, que podamos exigir mejoras en las políticas públicas, en diferentes espacios o ambientes, o estos mismos folletos que vienen ahora en la bolsita que nos entregaron al inicio de la jornada. Yo pienso qué importante es poder llegar, porque a todos nos pasa que llegamos y es como, bueno, tengo aquí el hecho. Entonces, poder llegar con la información, poder transmitir, poder hacer generar cambios en nuestro entorno. Porque yo, efectivamente, hay muchas cosas que he podido lograr porque mi discapacidad es parcial. Si yo tuviera que ocupar silla de ruedas de manera permanente, hay muchos lugares a los que no hubiese podido llegar y cosas que jamás hubiese podido hacer. Entonces también es importante intervenir el entorno y aprender nosotros mismos sobre discriminación. Por ejemplo, yo ahora, todo esto lo aprendí bastante más tarde en la vida. Entonces, si no, por ejemplo, yo podría haber puesto alguna demanda, muchas entrevistas, muchas cosas que recibí, podría haber reclamado en el momento, podría haber interpuesto una demanda posterior. Creo que hay cosas que todos también tenemos que aprender como sociedad. Hay cambios que dependen de nosotros, pero hay cambios que también dependen del entorno. Porque tampoco es la idea que andemos por el mundo como sobreexigiéndonos. Sí, gracias Lorena. Efectivamente, quiero que nos miremos un poco ahora y veamos dónde estamos en el momento que estamos. Muchos de nosotros, como Lorena, creíamos que éramos los únicos hasta hace no mucho tiempo atrás. Hoy en día nos damos cuenta que hay historias similares, equivalentes, que de una u otra forma estamos aquí porque tenemos que estar acá. Efectivamente, esta organización nos va a permitir llegar muy lejos. Vamos a poder organizadamente lograr cosas. Si no salimos y damos vuelta un auto, ¿qué tal? Unos chicos, sí, unos chicos. Sí. Y ahora, como reconocimiento, creo que se da la instancia precisa. Yo voy a invitar también a Mateo, que es muy especial para Lorena, y él le va a hacer entrega del reconocimiento por su charla. ¿Te gustó? ¿No? Sí, bueno. Tienen que pasar para la foto. Sí, Está por muy supuesto. bonito, sí, hay que mostrarlo.